buenas noches, soy Mario Villalobos y les doy de nuevo la bienvenida a este segundo especial de uno de los temas más polémicos y que más nos importan a los colombianos, el sector salud, porque la salud está en cuidados intensivos. Y saludo de nuevo a nuestros invitados del primer especial, al representante de la Cámara, Giovanni Cristancho, y a Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas. Y arranco con usted, representante, con un tema que nos preocupa a todos y le hago una especie de panorama de lo que hablábamos la vez pasada, y es un sector desfinanciado, EPS quebradas, un servicio de pésima calidad, lo que llama la gente coloquialmente el paseo de la muerte, pero nadie responde por la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Quién se está quedando con la plata? Y estamos hablando de recursos de alguna manera billonarios que mueve el sector salud, representante. Sí, mire, la UPC es como el valor que tiene cada ciudadano. En el sector del subsidiado están 829.000 pesos, o sea, el valor que tiene cada ciudadano en Colombia cuando no tiene posibilidades de pagar su propia EPS, de régimen contributivo. Y el régimen contributivo ya depende de la capacidad de pago de cada contribuyente. Entonces, esta plata como tal va a la EPS. Allí hay unos gastos administrativos y está generando que muchas veces en esos gastos administrativos se genere un costo muy alto. En la parte administrativa, yo creo que tenemos que bajar ese 10% a un 4 o 5%. Y fuera de eso, lo que se debe invertir en salud pública, en promoción y prevención, no se está dando. Entonces, esto genera una gran problemática porque el paciente que está sano se nos enferma. Ese paciente enfermo, a no atenderlo adecuadamente a tiempo, por la EPS que no da una cita a tiempo, va a generar que se vuelva crónico, y ese crónico es el que se vuelve costosísimo y es insostenible el sistema. Ahora me preocupa una cosa, doctor Pablo, es el tema de la pandemia. El tema de la pandemia que ha dejado casi, pasamos a 5 millones de colombianos desempleados en este momento. Vamos a pasar de un 10 a un 20%. O sea, van a aumentar del contributivo a pasar al subsidiado 2.5 millones de colombianos. Mi pregunta, que se la hice la doctora Diana de la Adres, ¿dónde está la plata para esos 2.5 millones de colombianos que no van a tener un régimen como tal contributivo, tienen capacidad de pago? Si multiplicamos por 830.000 pesos, eso es una billonada de plata. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y además, hay un sector que es los famosos SOAT, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Yo no sé, pero en todas las ciudades son los primeros pacientes que recogen, lo llevan, pero cuando ya se termina la capacidad de pago del SOAT, ahí sí paga la EPS. Estoy diciendo, ¿será que esos recursos del SOAT no podemos más bien invertirlos directamente en otras áreas como la promoción, prevención, salud pública, atención del paciente, y no que se genere como unos dineros aparte que nunca se tocan? Yo creo que sí hay fuentes de financiación, por lo menos del SOAT a mí me genera muchas dudas, porque toda clínica lo recibe, lo tiene el paciente para operarlo, lo deja 8 o 20 días mientras llega el material de osteosíntesis. Y cuando llega el material de osteosíntesis no se puede operar, toca la EPS porque ya se gastaron los 18, 19 millones de pesos que tiene el SOA. Entonces, creo que recursos hay. Cada persona en Colombia tiene por la UPC 829.000 pesos en este momento, pero desafortunadamente esos recursos se están quedando en la parte administrativa, en la parte de corrupción, en no hacer salud pública, y así ningún sistema es sostenible financieramente. Pablo, usted en el capítulo anterior nos hablaba de un tema muy clave que era la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud y del papel controvertido de Fabio Aristizábal al frente de esa entidad, pero quiero darle la vuelta a la tortilla para que hablemos de la responsabilidad de otra parte importante del sector, que son las EPS. En medio de esa lucha entre el sistema fracasado y colapsado, en medio de que la plata no aparece, están ensanduchadas las IPS, quienes realmente prestan el servicio, y con quienes tienen una deuda millonaria, las CPS y el mismo sistema. ¿Cuál es la responsabilidad de las entidades promotoras de salud a la hora de pensar en cómo esta crisis tocó, Juan? Me parece importante señalar que el Estado colombiano está proveyendo, como lo dijo el representante en su intervención reciente, de los recursos suficientes y necesarios para que el sistema de salud funcione. No es un problema de plata, no es un problema de falta de recursos para que cada colombiano tenga la salud óptima. No estamos hablando solamente del derecho a la salud, sino de hecho, del derecho a la vida, de la existencia de cada persona, y más al interior de una crisis como la pandemia del COVID-19. Lo que está ocurriendo en este momento es justo eso, que esos recursos no están destinándose de la forma adecuada. Los pacientes no tienen el óptimo sistema de salud que podrían tener de acuerdo con esos recursos. No hay un mecanismo de prevención serio con los recursos importantes destinados para ese propósito. Por otro lado, tampoco los médicos y los paramédicos son remunerados de manera adecuada. Pasaron de ser una parte esencial del sistema a ser una ficha adjetiva, a ser un instrumento
de enriquecimiento de quienes detentan esa maquinaria, no la empresarial formal, porque esa es válida y lícita, sino de los negocios que se ciernen a través de esa manipulación de las cifras hacia esa desviación del servicio de salud en su función central y sobre todo a la perversión del sistema en su conjunto, que más se mueve en lo ilícito, en los subterfugios de los favores, de las prebendas, de los direccionamientos y de las audiencias integrales de control y vigilancia, del fracaso de la Superintendencia de Salud, del fracaso de la administración concreta de Fabio Aristizábal, que insistimos, tiene en su despacho de asesor a un señor Fabio Bonilla mencionado como parte de ese cartel. El propio Superintendente Nacional de Salud ha sido mencionado en relaciones con el senador recientemente privado de la libertad para estos días, el senador Pulgar. Que ya tenía otro incidente por el tema de salud de ese senador en la costa Caribe. Es decir, los órganos de vigilancia y control sumados en su fracaso, que hasta ayer, por ejemplo, la Procuraduría produjo una sanción contra Eva Carrascal de la Superintendencia por tema de corrupción. También la Fiscalía ha quedado a la saga de esa responsabilidad histórica. Se trata de un problema integral en el que esos recursos de salud, que son suficientes, son importantes, no se están aplicando en la forma adecuada y hay un fenómeno de corrupción rampante, grosero, porque acá hay dinero, hay mucho dinero y poco control, poca vigilancia. Representante, quiero que toquemos un tema que es muy importante porque la pandemia puso al descubierto lo que era una tragedia que la gente no conocía y es el drama que viven los trabajadores de la salud. Mal pagos, con turnos absolutamente infames, con una zozobra permanente de contagio. De hecho, van más de mil especialistas entre médicos, enfermeras y intensivistas y personal médico que perdieron la vida en la lucha por el COVID. ¿Cuál es la responsabilidad del sistema con ellos? ¿Por qué están tan mal remunerados? ¿Por qué son una de las fichas más sensibles cuando realmente son una de las partes más importantes a la hora de la sostenibilidad de la prestación misma del servicio? Sí, gracias por la pregunta. Yo quisiera redondear tal vez lo que decía Pablo. En el tema de, es que generalmente, ¿dónde están los entes de control? La Supersalud no está sola. Ahí está la Contraloría, la Procuraduría. Yo creo que en algún momento deben tomar ciertas acciones y demostrarle al país qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Porque para eso están los entes de control. Ellos no se mandan solos. Y segundo, yo me preocupo mucho, Pablo, cuando veo a un alcalde o a un gobernador preocupado por conseguir ambulancias. Yo creo que esa no es la solución, porque es que el primer nivel no está siendo resolutivo y entonces piden ambulancias para sacar rápido a ese paciente, como para decir, bueno, aquí miren a ver dónde lo solucionan. Y eso no es. Un alcalde, un gobernador debe estar pidiendo buenos equipos médicos, buena infraestructura, buena atención en salud, médicos en cada, ojalá familiaristas, en cada puesto de salud del país, en cada una persona resolutiva, para hacer de eso viable. En cuanto a los trabajadores de la salud, desde 2011 está que no se pueden haber de las personas que son misionales, que no deberían estar por OPS. Desde 2011 está planteado ese tema. Y aún ve uno muchas enfermeras, auxiliares de enfermería. Hace poco algún ente de control lo manifestó, que no podía asistir. Pero es que eso está desde 2011 y que en 2013 todo mundo misional en un hospital debería estar en nómina con todas las prestaciones. Estamos en 2020 y eso no ha sido así. Consideramos, y nosotros tenemos un proyecto que ya fue debatido en la Comisión Séptima, el 331-334 que se unió, en el cual se llamaba Dignificación del Talento Humano en Salud. Y mire, qué paradójico, muchos del mismo gremio no nos pusimos de acuerdo en un solo factor. Nosotros, los congresistas, creemos que toda persona en salud, todos los trabajadores en salud, llámese desde el auxiliar de enfermería, el fisioterapeuta, el médico, el superespecialista, el que sea, todos como tal deben estar en nómina con prestaciones sociales. Pero como tal, había una excepción y ahí empezaron las discusiones, que es que algunos médicos especialistas, sobre todo en ciertas especialidades que son muy cerradas, que únicamente hay en una región 2 o 3 especialistas, un hematólogo, oncólogo, un gastroenterólogo pediatra. Entonces ellos decían, nosotros si nos meten de nómina no podemos prestar servicios en 2 o 3 clínicas. Entonces eso es una problemática. Y dejamos una excepción, excepto que fueran las personas con segunda especialidad, sea enfermeras, sea bacteriólogos, que pudieran contratar diferente, una forma diferente a que no fuera en nómina. Y ahí estamos en ese proyecto de ley, porque yo considero que tiene que tener un régimen especial, así como hay un régimen para la policía, para los maestros, debe haber un régimen especial para el sector salud, para que estas personas se empoderen, presten un buen servicio y ojalá que algún día
yo creo que eso tenemos que terminar, Pablo, en el sentido de que las nóminas, sobre todo los hospitales regionales, de hospitales, hay que garantizarla desde el Ministerio de Salud directamente, porque son prestadores, servidores públicos, y eso sería algo muy importante que también hemos planteado desde el Congreso de la República. Pablo, usted en lo personal hemos trabajado en llave muchas investigaciones en torno al tema de corrupción en salud. Algunas han llegado a buen puerto, otras definitivamente están engavetadas, sabiendo uno que hay procesos disciplinarios, hay de procesos penales, hay procesos también en la Contraloría que están engavetados. Uno lo que creería con este antecedente de la señora Carrascal recientemente sancionada por el Ministerio Público, uno lo que vería en el panorama, Pablo, de alguna manera es que si no hay una delación, si alguien no prende el ventilador, difícilmente vamos a saber cómo ha sido el entramado de la corrupción de la salud en Colombia. Sí, desafortunadamente existe una connivencia preocupante, un manto de impunidad que tienden sobre el sistema de salud, tanto la Superintendencia Nacional de Salud, hoy Fabio Aristizábal, claramente, en la medida en que es permisivo con esas prácticas, en la medida en que habilita formas de deformar el sistema, en la medida en que se pervierte el servicio y se desdibujan los fines misionales de una institución con los recursos y las funciones y las potestades para cumplir esa tarea. Es que hablábamos hace un momento con el parlamentario y es que tiene hoy día más funciones la superintendencia que nunca antes, es un órgano fuerte y ahora resulta que ejerce las funciones de control y vigilancia en peores condiciones y con peores resultados, hallazgos de los que ocurrían antes de esas mismas facultades. O sea, se ha empoderado al superintendente y se convirtió eso en una férula, un látigo, un poder intimidatorio y coercitivo que no termina sino por generar miedo, por, digamos, fue un monarca constitucional para el tema de salud, que dirime los conflictos, las intervenciones y las liquidaciones a su antojo y amaño, sin ningún criterio de objetividad ni un análisis, digamos, objetivo, que pueda llevar a resultados concretos de los cuales pueda asegurarse un mejor resultado en materia de transparencia del Estado. Sin duda, ha fracasado los órganos de control en su conjunto. Pareciera como si hubiera una connivencia implícita, tácita, inclusive hasta no necesariamente explícita, pero sí ha fracasado todo el sistema y eso es precisamente uno de los temas que toca revisar. El sistema de la corrupción en el sistema de salud es muy grande, muy grave y sobre todo afecta la vida de las personas. Aquí estamos frente a una forma de magnicidio. O sea, son campos de concentración selectivos que se van depurando al interior de una institucionalidad y financiadas por los propios colombianos. O sea, lo que decíamos con Salucó es que ahí había fallecido más gente que en los mismos campos de concentración que conocíamos de la Segunda Guerra Mundial, porque al menos allá la gente sabía que iba a un horno crematorio. Acá la gente lo ignora y busca la salud y termina siendo traicionada porque el sistema fracasa en su conjunto. Eso no puede ser posible cuando los casos son documentados por la ciudadanía y presentados abiertamente, cuando los estudios, digamos, objetivos técnicos, económicos, estadísticos, pueden llevar a otros resultados a la superintendencia, porque no hay una rendición de cuentas pública de cada caso, porque no hay una controversia, porque si respetan las tutelas por el señor superintendente, porque no acata las decisiones de medidas preventivas. Así nos ocurrió, por ejemplo, en Salud Vida. Se pasó por la faja varias decisiones judiciales, hasta cuando le resulta una a su antojo, entonces si la cumple, la defiende y la divulga. Es lo que está pasando. Estamos frente a un fracaso profundo del sistema de salud y la cabeza del control y vigilancia no existe. Esa superintendencia es una institución de papel. Debe renunciar ese superintendente a la mayor brevedad posible. Pablo, representante, les propongo una pausa muy breve para ir a comerciales y regresar con un tema que es de alguna manera la fotografía de lo que pasa, y es el tema de la tutelitis en el sector salud, de cómo la gente tiene que rogar para que prácticamente una sentencia judicial les dé lo que tienen por derecho adquirido. Ya regresamos. Las historias surgen en cualquier momento. Las voces tienen que ser escuchadas. Tienen que investigar eso a fondo. Y las imágenes y testimonios son nuestra herramienta. La otra mula la estallaron. ¡No estamos haciendo nada! Por eso estamos dispuestos a llegar muy lejos. Los Guardianes, quinta temporada. Historias de seres humanos como usted y como yo.
Continuamos con este especial de la salud en cuidados intensivos, señores, y les propongo cambiar al último tercio, que como les decía antes de la pausa, es una de las cosas que irrita más a los colombianos, y es tener que recurrir a una tutela. Hay gente que se está muriendo en un hospital, que tiene una enfermedad terminal, que necesita un tratamiento médico y choca contra la pared de la burocracia, de todo este engendro del que hemos estado hablando durante un programa y medio, y tiene que recurrir a una tutela para hacer valer un derecho que está adquirido en el momento en que la Constitución lo ampara y en el momento en que, por supuesto, no hace su aporte de salud o está vinculado al régimen subsidiado. ¿De qué tamaño, representante, es esa tragedia de la tutelitis en el sector salud? Sí, yo creo que la tutela es una herramienta que, bien utilizada, ha servido mucho al sistema de salud. Y lo que usted lo considera una persona que muchas veces está en riesgo su vida, y si no es atendido adecuadamente por la EPS, tiene que recurrir a una tutela. Y muchas veces eso es lo que hace que haya una atención adecuada. No debería ser así, pero también viene lo contrario, que hablábamos aquí tras bambalinas con Pablo, es el tema de la tutelitis, que todo mundo por cualquier hecho de una vez coloca una tutela, y un juez sin conocimiento de salud, sin conocimiento si es pertinente ese tratamiento, si es pertinente esa nueva tecnología que muchas veces ni siquiera tiene evidencia de que sirva para cierta patología, y ordena que tiene que realizarse. Y eso está generando que muchos jueces, que se llama el tema de la judicialización de la salud, que están actuando como médicos, incluso obligando a que ciertos medicamentos, que si uno va en un panel de expertos, de especialistas, dicen algunos, este medicamento sí sirve, este no, y a veces hay diferencias en esas mesas de técnicos, pero el juez sin conocimiento está obligando. Consideramos que en esto debía ser unos jueces especializados en el sector salud para que lo realicen, porque esto hace que el sistema también se vuelva demasiado costoso. Yo creo que aquí, si estamos en cuidados intensivos, necesitamos una cirugía radical. Y esa cirugía radical parte de muchos principios, con algo transversal que es que la corrupción hay que castigarla y tenemos las herramientas para hacerlo, pero desafortunadamente ese tema no se le ha parado bolas y como que todo el mundo se hace la vista gorda. Todo es transversal, pero debemos fortalecer la atención primaria. Debemos hacer, doctor Pablo, que ese médico general que está en ese pueblo, que conoce a los pacientes, que conoce las patologías, la epidemiología de su región, que ese médico sea resolutivo, darle las herramientas, capacitarlo cada 5 años por el Sistema Nacional de Salud, que venga, se capacite, que sea ese médico familiarista que llamaba antes, que tenga la capacidad de ir al paciente y darle el mejor tratamiento, y que yo sigo insistiendo, nosotros debemos en cada región ser resolutivos y no estar llevando un paciente de una pequeña ciudad a las grandes ciudades, sacándolos de su entorno y generando más costos al sistema de salud. Yo considero que las EPS hay que hacerles una cirugía también. Y una cirugía es que las que persistan deben ser por un nivel de acreditación, deben ser acreditadas. Una EPS, igual que cualquier entidad, ojalá que se vaya acreditando. Y si se acredita, sigue. Y si no se acredita, pues tiene que desaparecer del mercado. Pero yo considero también que es maligno que haya EPS con mayores de 5 o 6 millones de usuarios. Eso genera monopolios y esos monopolios generan verticalidad y un muy mal servicio de salud. Pablo, mire, una de las cosas que son más terribles en el tema de la corrupción es cómo, a pesar de que los centros de control, hablemos de Procuraduría, de Fiscalía, de la Contraloría, actúan en muy pocas ocasiones, lo que sucede es que los mismos que armaron una APS se trastean su modus operandi y van a otra. De hecho, el procurador Fernando Carrillo decía que había que insistir en sancionar no solamente a las razones sociales, a las personas jurídicas, sino inhabilitar a las personas naturales que están haciendo de la salud un negocio. ¿Usted cree que hay gente detrás de eso interesada en que el sistema de salud siga en caos? Usted ha puesto el dedo en la llaga miles de veces, pero definitivamente el tema no camina. ¿Usted cree que hay gente de verdad interesada en que sigamos en este berenjenal de la salud? Indudablemente hay unos intereses perversos que se vierten sobre el conjunto del sistema de salud. Quisiera decir también algo más alrededor de lo que acaba de decir el representante, complementándolo, y en el sentido de que también el sistema judicial, los ciudadanos tienen derecho y deben acceder a ese servicio de tutela, por supuesto, para garantizar su vida de manera responsable. Hay gente que ha pedido cosas, digamos, lujos, cosas artificialmente innecesarias para su salud, que nada tienen que ver con su recuperación física, y están sacrificando a otros
pacientes que sí la necesitan. Por otro lado, también existen jueces, por ejemplo, el que decretó la tutela esta semana para impedir la salida de colombianos o el ingreso de colombianos y de extranjeros al país, 7.000 diarios pidiéndoles el examen de COVID y exigiendo el confinamiento, medidas que estaban por fuera de las facultades del propio juez, poniéndose por encima del jefe de Estado y por encima del Ministerio de Salud, de las autoridades de salud, sin el conocimiento y sin una afectación directa. Simplemente la presentó una persona que ni siquiera había sido contaminada por el COVID y así se decretó una medida que compromete el conjunto del Estado. De hecho, existe mucha gente que está destinada al negocio de comprar y vender tutelas porque así ponen a disposición el servicio de justicia y el servicio de salud. Lo arrodillan por vía de decisiones judiciales, a veces sin consultas también. El derecho debe respetarse y debe salvaguardarse. Pero sin duda existe todo un cartel, un engranaje de sistemas de microcarteles que direccionan distintas piezas para jugar en un escenario complejo de saqueo de lo público, porque este es sin duda, este es el sector que más recursos le brinda al país, y más recursos líquidos y más recursos invisibles, en el sentido de que son difícilmente trazables, seguibles, porque se trata de un mecanismo complejo, técnico, el tema de salud, la complejidad del diagnóstico, la complejidad de la destinación de medicamentos, los traslados. El sistema de salud se ha vuelto demasiado complejo, demasiado inentendible para los colombianos, demasiado lejano para los ciudadanos y por lo mismo demasiado fácil para la corrupción en los intríngulis de los tecnicismos. Entonces el sistema debe transformarse y sobre todo, los órganos de control y vigilancia y de justicia deben operar. Ese ha sido el mayor fracaso del sistema, como un punto de partida necesario. Por eso decimos ahora el relevo del señor Fabio Aristizábal de la Superintendencia Nacional de Salud, quien tiene todas las facultades para poner en orden el sistema y lo que ha hecho es caotizarlo más, desorganizarlo más, generar con sus omisiones mayores niveles de corrupción históricos en el Estado colombiano en materia de salud. Representante Cristancho, quiero tocarle un tema que es de total interés de los colombianos, es el tema de la vacuna. Ya Pfizer y el gobierno británico ya llegaron a un acuerdo para empezar a vacunar en los próximos días a una cantidad considerable, y Colombia está sujeta al mecanismo COVAX y todavía no es muy claro cómo va a llegar a Colombia la vacuna, cómo se va a aplicar. El gobierno ha explicado cuáles serían, digamos, los sujetos de población en los que habría prioridad, pero en el panorama uno no siente que esto va a ser ni pronto, ni rápido, ni eficiente. ¿Qué hacer con un sistema colapsado que está totalmente fracasado y desfinanciado? Reto majestuoso con un reto titánico que es vacunar a 50 millones de personas en esta pandemia. ¿Qué va a pasar con el tema de la vacunación cuando estamos hablando de un sistema que está totalmente colapsado? Sí, en la plenaria de Cámara, como en la Comisión Séptima, tocamos el tema con la Canciller, con el Ministro de Salud, con el INVIMA, y es un tema muy importante que hay dos factores que debemos resaltar. Uno, que Colombia como tal está incluido dentro del COVAX, que es esa gran bolsa que se hizo, sobre todo los países pobres y los países de mediana tabla en el tema financiero, de que no podían producir una vacuna por sí solos. Entonces se metieron una bolsa común para ayudar a gestionar el estudio de la vacuna como tal, y que una vez la vacuna fuera aprobada, tener garantizado. En estos momentos, por eso el ministro habló de 20 millones de dosis. Se plantea que son 2 dosis por cada persona. Estaremos hablando de 10 personas. Inicialmente serían las personas de la salud, los de como pacientes con patologías de base, con una comorbilidad, y pacientes sobre todo con muchos mayores de 65 años, con esos factores de riesgo. Pero también tenemos el hecho de que acabamos de aprobar, la semana pasada, ya para conciliación, el tema de que la vacuna gratuita para todos los colombianos. Y yo considero que eso está dentro del país, y en eso debemos nosotros sí sentirnos orgullosos. El programa de inmunizaciones de Colombia es de los mejores del mundo, porque aquí en Colombia tenemos 21 vacunas, y esta vacuna va a ser gratuita. Y había una problemática era que cuando hay un medicamento o una vacuna que no está aprobada, muchas veces el Estado no puede llegar a invertir recursos porque puede estar generando unos gastos innecesarios que después se perdió esa plata, y eso se llama detrimento de recursos públicos. Entonces hicimos una ley, el doctor Ferro la presentó, y la ley lo que se prueba es que se puedan invertir esos recursos públicos sin de pronto recibir posteriormente un castigo al ejecutor, en este caso sería el presidente y el ministro de Salud. Esto que está garantizando que se puedan hacer esos convenios, que se puedan comprar a Pfizer las vacunas, y garantizando los recursos que estaban dentro del famoso
famoso bolsa que tenemos a nivel nacional, pero también que se ha vacunado todo mundo de estrato 1 a 6. Había una polémica cuando en ese proyecto de ley, que era que los estratos 5 y 6 no. Pero es que si dejamos de estratos 5 y 6, si alguna persona irresponsablemente no es vacunada, esa persona puede terminar infectando a muchos a su alrededor. Aquí está la vacuna y además por la Constitución debe ser universal a todo mundo. Uno quisiera que ojalá esas personas, y posiblemente esas personas de estratos 5 y 6 no van a esperar que le llegue la vacuna. Ellos van a de alguna forma privada, como sea, conseguirla. Entonces era una discusión en algún momento que era insulsa. Yo considero que han hecho dos cosas buenas. Uno, darle potestad al Ejecutivo desde el Congreso para que pueda utilizar recursos en compra de vacunas sin meterse en problemas financieros más adelante. 2, la gratuidad. Y 3, que sea universal del estrato 1 al 6. Y creo que del tema COVAX tenemos garantizado por lo menos 20 millones de dosis. En esa parte creo que vamos bien. Ojo, hasta marzo se espera que llegue, ¿no? Hoy empezaron ya a vacunar en Inglaterra, en algunos países del primer mundo que llaman, mal llamado primer mundo. Pero nosotros estamos esperando que eso empiece en marzo. Ese es más o menos lo que se ha planteado según lo que hemos hablado con el Ministerio y la Canciller. Pablo, ya para cerrar este segundo especial, de manera muy breve, ¿qué podemos rescatar de lo que es hoy el sistema de salud? Definitivamente hay un factor humano que es imponderable, hay médicos muy comprometidos, personal de salud muy eficiente, el tema administrativo de alguna manera también funciona. ¿Qué podríamos rescatar muy brevemente, Pablo, y cómo podríamos hacerle un ajuste o si definitivamente acá hay que reinventar el tema de la administración de la salud y echarle tierrita a la ley 100 del 93 de una buena vez por todas? Pienso que del sistema de salud hay que rescatar su universalidad, digamos, la aplicación de un presupuesto importante, la gestación de instrumentos legales para el control y vigilancia, pero de ahí para allá empieza uno a temblar porque en realidad el sistema merece ser revisado a profundidad. Existe una carga negativa frente a la depredación de ese recurso público y sobre todo el sacrificio de no solamente la salud, sino la vida de las mayorías de los colombianos. Yo creo que el sistema ha mostrado ya sus límites y justamente esa es la mayor virtud. Sabemos que no funciona. Ahora lo que tenemos que construir es de una manera mucho más participativa e incluyente, mucho más equitativa y mucho más plural, pensada en el país en su conjunto y no solamente en quienes toman las riendas de un aparato económico para hacerse administrar el proceso de salud, cómo empoderar más el sector médico y paramédico de manera directa, cómo hacer que los órganos de control y vigilancia funcionen, cómo hacer que los mecanismos de intervención y de liquidación sean objetivamente sustentables, cómo designar esos voceros y esos representantes para los hospitales y para las mismas entidades especializadas, cómo hacer que una justicia funcione de una manera más directamente entendida con las necesidades reales del sistema de salud y no con la artificialidad de las mismas, cómo hacer que, digamos, el país entre en una dinámica de crear un modelo propio mucho más incluyente y participativo. Creo que es el reto y el saldo que deja eso. Conocer lo malo nos permite ahora sí enfrentar y encarar un sistema de salud distinto. Señores, hay mucha tela de dónde cortar, por desgracia el tiempo en televisión es oro y me toca despedirles a ustedes, no sin antes agradecerles por ponernos de presente cómo está la crisis del sistema de salud. El sistema de salud en Colombia sigue en cuidados intensivos y nosotros nos veremos en una próxima ocasión con otro tema de actualidad. Hasta pronto. Muchas gracias.